Como en la siguiente parte que queremos enfocar de tu vida, Andrea, quisiéramos hablar hoy acerca de tu historia de vida escolar, porque obviamente eso es fundamental en el desarrollo de una persona, tener acceso a la educación y ser tomado en cuenta en el ambiente educativo y saber que tiene un espacio y un lugar, no solamente con los maestros, sino también con los compañeros de clase. Todos esos elementos hacen que se propicie una experiencia de aprendizaje adecuada, ¿verdad? Entonces quisiéramos que hoy tú nos comentaras cómo fue tu acceso al sistema educativo. Si hiciste educación preprimaria, primaria, ¿qué es lo que más recuerdas de esos años de tu vida estudiantil? Y luego pues podemos hablar también de la educación básica. Por favor, quisiéramos que compartieras esto. Bueno, creo que acá en primaria pues no hubo mayor distinción. Claro, Distinción porque sería la palabra. sí. Porque como le comentaba, pues en mi caso no se notó a primer rasgo que yo iba a ser de talla pequeña. Entonces cuando entré a preprimaria fue como que un niño o una niña de talla estándar, ¿verdad? Claro. Que se integró y todo. eh, Me gustó, creo que la escuela, ¿verdad? Porque no hubo ningún problema con aprobar mis clases, con hacer las rondas o todas las actividades que se hacían ¿Qué se en la hacen? preprimaria, ¿verdad? Exacto. Porque yo participaba y de todo. Me recuerdo que ahí empecé a marcar que me gustaba mucho el dibujar, el ser dinámico, en participar en ciertas actividades. Creo que lo que se marcó más fue cuando ya se empezó a notar que yo sí iba a tener la condición de talla pequeña a raíz de el paso de preprimaria a primaria, ¿verdad? Donde sí hubo problemas con mis compañeros que no me aceptaron, ¿verdad? Que no era visible todavía una persona de talla pequeña. Porque esto empezó ya como a haber una motivación de hacer visibles a las personas de talla pequeña en el año de 1990. Entonces yo soy también de los 90, ¿verdad? Estoy un poquito más arriba de los 90 y algo. Bueno, Entonces todavía no había mucha información en decir, claro. ay, hay personas de talla pequeña o cómo se les puede tratar o cómo se les puede involucrar. No había eso. Entonces sí había cierta discriminación por mi parte de mis compañeros, ¿verdad? Era un colegio mixto, entonces más que todo por parte de los varones que empezaban como que a molestarme, a hacer burlas o cositas así, ¿verdad? Y que marcaron y que yo empecé a tener un rechazo a la educación. Yo dije, yo ya no estudio y no, ¿verdad? Ya nadie me hace salir de mi casa. Creo que eso fue algo que sí hizo una parte emocional muy distinta a la que yo traía de preprimaria y a mi reacción al estudio, ¿verdad? De lo que yo traía y decir, bueno, yo sí quiero estudiar, yo quiero hacer esto, y que esto lo vino a, como quien dice, a voltear todo, ¿verdad? A voltear todo. Viene mi mamá y dice, bueno, te voy a cambiar de escuela, ¿verdad? Ahora te paso a una escuela y vamos a ver cómo reaccionar, ¿Cuál ¿verdad? es tu Porque reacción? la mentalidad de ella nunca fue, no vas a estudiar por la condición que tienes, no, al contrario, ella igual, mi hermana estudiaba y yo tenía que ir a estudiar y por ende mis demás hermanos también. Entonces, en este caso me trasladan a una escuela de preprimaria donde me tuvieron que hacer evaluaciones por las fechas que estábamos, ya casi que era medio año. Entonces querían constar y ver si yo sí tenía cierto aprendizaje para poder estar en el nivel de primaria, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, pues sí aprobé los exámenes, ¿verdad? De admisión. Mis maestras en ese caso pues fueron muy aceptables en el sentido de poder involucrarme, de poder presentarme con mis compañeras y decir, bueno, ella se va a integrar al grupo. No hubo ninguna distinción también en decir, la vamos a tratar de una forma De especial manera diferente. o una manera diferente a las demás, no, todo era igual. Creo que ahí empezó a darme cuenta y vengo yo y digo, bueno, sí es lo que yo quiero sí quiero estudiar. Ah, Cuando ya el bueno, ambiente ya era claro.
Como más propicio. Más propicio, exactamente, para yo decir, sí, ¿verdad? Yo sí quiero estudiar, yo sí quiero aprender. Entonces, se marca una etapa muy bonita en la que yo me adapto perfectamente al establecimiento, hago física, hago deportes, participo en los actos cívicos, o sea, era muy incluyente en todas las actividades que realizaban en la escuela. Creo que por parte de la directora y de las demás personas, pues yo no me podría decir aquí me discrimina, ¿verdad? No, al contrario, hubo una aceptación muy favorable hacia mi persona, ya que también pues era la única de talla pequeña en todos los niveles, porque ni siquiera había otra discapacidad Presente en el aula. presente en el aula o en la escuela, ¿verdad? A nivel institucional, no había otra persona. Entonces, de ahí ya pues paso a básicos y de venir ya acostumbrada a tener el mismo bloque de compañeritas todos los años, porque en ese entonces estudié desde la mitad de primero primaria hasta sexto primaria en la misma Con el mismo escuela. grupo Con de el mismo compañeras. grupo de compañeras, con en las actividades y todo, pues ya era como que algo muy lindo donde yo dije, bueno, ahora que pasó a básicos, ¿qué va a pasar? Sí, me costó un poquito en el sentido de adaptarme a ese cambio que para mí era un cambio drástico de lo que yo venía pues acostumbrada, ¿verdad? Ya el que fueran maestros diferentes en cada materia, a que había talleres, por ejemplo, de alimentos, y yo decir, bueno, ¿y ahora cómo hago para picar? Porque, bueno, en mi casa saben que yo sí puedo picar fruta, verdura, con un banquito que me trepo, pero ahí era el laboratorio, ¿verdad? Entonces viene mi maestra y dice, bueno, le vamos a hacer una mesa pequeña, ¿verdad? Donde ella pueda picar a su tamaño, le vamos a dar los implementos, igual no hubo aquello de decir qué hago, ¿verdad? Sino que ya se vio Hicieron una adecuación aceptación física. a una adecuación al laboratorio. Qué Entonces, interesante. algo que me marcó bastante fue eso, porque yo dije, bueno, ¿verdad? Aquí sí hay como que ya más aceptación en adecuar las ciertas instalaciones, ¿verdad? Y recuerdo una experiencia donde íbamos a hacer un cóctel y yo llevaba una gran papaya, ¿verdad? Porque mi mamá me dijo, bueno, lleva esa gran papaya. Entonces viene mi maestra y usábamos mascarilla, usábamos todas las implementos de limpieza, Sí. ¿verdad? Para poder cocinar. Y viene y empezó a dar la explicación y todo. Y bueno, y dijo, cada quien va a pelar su fruta. Entonces yo dije, ¿y ahora qué hago con esta gran papaya, verdad? Entonces vengo y les digo a mis compañeras, bueno, yo voy a operar, les dije yo. Y la parto a la mitad y se empieza a reír mi maestra y me dice, entonces yo espero que usted sea una futura doctora. Que no se quede en solo, bueno, va a operar papayas, sino que ahora yo quiero verla, que usted sí opere en un hospital o en un lugar privado donde yo la pueda ver. Entonces yo dije, bueno, y ahora ya no se lo voy a operar papayas. Ya era como que un reto en decir, bueno, ya no me voy a quedar solo en básico, sino que tengo que llegar a la universidad, ¿verdad? Pues en eso sucede, ¿verdad? Que a raíz de esos cambios que hubieron, yo pues creo que no tenía la madurez para aceptar tantos cambios que al final de año pues reprobé una clase. En primero básico. En primero básico. Reprobé una clase y para mí sí era como que muy cansado porque yo viajaba todos los días. Entonces invertías tiempo en ese ir y venir. Exacto. Entonces Mucho yo, tiempo. por ejemplo, vivía en ese entonces por zona 18 hasta a estudiar a zona 1. Porque después del instituto pues ya me iba al trabajo de mi mamá. Entonces sí fue como yo decir, ay, es que es mucha la carga, es mucha la responsabilidad y son un montón de cuadros. O sea, sí, hubieron cositas que tal vez para mí eran demasiado como para otras personas no, ¿verdad? Claro. El decir es que llevo tantas bolsas, ¿verdad? Y apenas me cuesta subir a mí y ahora para llevar tantas cosas material, en la mochila, ¿verdad? Entonces, al final pues sí reprobé una clase y fue como el impacto de mi vida porque yo dije, no puede ser, ¿verdad? Que haya perdido un curso. Entonces,
Cuando mi mamá recibe la noticia, la manda a llamar a una maestra y le dice que quiere hablar con ella, ¿verdad? Y mi mamá pues enojada también, ¿verdad? Porque dijo, ¿cómo es posible, Frustrada. verdad? ¿Cómo es posible que te quedaste y pues venías de una escuela donde pues mi promedio había sido bueno, ¿verdad? Había sido bueno académicamente, entonces mi maestra le habla y le dice, mire, la niña no es que no sepa. Lo que pasa con la niña es que es ese cambio de pasar de ser niño a ser adolescente y a tener ciertas responsabilidades, donde su madurez emocional no está al nivel para que ella esté en básicos. Eso es lo que sucede. Porque usted la mira, yo la he observado, le dijo esta es mi maestra, mi mamá, y yo la miro jugar como que ella estuviera en primaria. La miro correr como que ella no tiene como que ese nivel ya de adolescente. Entonces, Esa transición esa estaba siendo transición, difícil. me estaba costando un poquito porque había cosas que yo no aceptaba, ¿verdad? Yo todavía, mi subconsciente era niña. Claro. Entonces, entonces le dice a mi mamá que era preferible que yo repitiera un año. Y mi mamá, entonces, todo el impacto para ella, ¿verdad? No solo enterarse que yo había dejado una clase, sino que encima decir, bueno, y ahora va a repetir todo un año. Entonces mi mamá así como que yo dije, bueno, hoy sí me va a tocar Va en a la casa desistir. y me va a decir que ya no, que qué pienso hacer de mi vida, porque eso siempre ha sido de mi mamá, que bueno, ¿qué quieres de tu vida? Siempre ha sido algo Una que ella nos ha pregunta dicho. muy crucial Sí, siempre. siempre. Entonces yo dije, bueno, me va a regañar, ¿va? Pero igual es lo que ellas platicaban, yo me quedé afuera y igual, yo creo que igual, yo seguí jugando, ¿verdad? En el patio. Ya cuando ella salió me dijo, mira, yo ya hablé con la maestra y me dijo que era mejor que repitieras. Entonces ahí sí yo ya como que caí en cuenta en donde, bueno, hay una consecuencia, ¿verdad? De haber dejado una clase. De esto, sí. Y que yo ya no puedo seguir así como que, quiera que no, como esquivando ciertas cositas, ¿verdad? O ciertas responsabilidades. Entonces, decide mi mamá que me va a volver a inscribir y que voy a repetir por un curso. En ese entonces pues todavía se podía repetir solo el curso que uno había dejado durante el año. Entonces yo dije, ay no, ¿verdad? Todo un año llevar una materia nada Sí, más. asistir por esta materia. Exacto. Y era también el que tenía que pasar todo el día en el instituto porque aunque la clase fuera de 7:30 a 8:30, yo tenía que quedarme en el instituto todo el día. Entonces decía, ¿y qué voy a hacer todo este tiempo? Entonces yo no quería, ¿verdad? No lo quería aceptar. Entonces recuerdo que había una probabilidad de recuperación. Y yo le dije a mi mamá que yo iba a leer y iba a estudiar. Y que iba a recuperar mejor el curso y ella me dijo que no. Que no porque ella consideraba que lo más recomendable era lo que mi maestra le había dicho. Entonces, bueno, ¿verdad? Empezó el otro año, entonces ya me dan cuando ven mi nota de resultado del primer bimestre, me dice, ¿verdad? Que puedo pasar a segundo básico y que solo me haga las adecuaciones, ¿verdad? Curriculares para poder hacer equivalencia de los cursos. Y mi mamá nuevamente volvió a decir que no. Entonces yo ahí sí, yo lloré y le reclamé, ¿verdad? Y le peleé porque le dije, mamá, es que yo no es que no sepa, yo ya entendí, yo ya aprendí la lección. Y me dijo que no, que me quedaba en primero básico y así fue. Pasé todo el año, entonces sí, fue como que un poco incómodo porque ya mis compañeras estaban en Estaban segundo en y yo segundo, en sí, primero me daba habían vergüenza, avanzado. ¿verdad? Sí. Me daba vergüenza el decir, ay, yo me quedé, va, y que todas estuvieran ahí. Y ya no mucho me gustaba, pero yo dije, bueno, ahora de segundo le voy a, como quien dice, a dar todas las ganas posibles, ¿verdad? De lo que venga. Entonces empiezo a estudiar y me empiezo a incorporar a lo que es la banda escolar, empiezo a participar en actividades de deportes y empecé a llevar re bien mis clases. Ya ni siquiera fue Buenísimo. como el decir, bueno, ahora cómo voy a salir este bimestre, no, sino yo empecé solita, ¿verdad? Bueno, yo dije, yo ya no me vuelvo a quedar otro año. Autorregularte. Exactamente. Entonces ya era como que un reto personal, ¿verdad? El salir bien en todas las clases y que era una condición para ser parte de la banda escolar. Entonces creo que yo decía, bueno, yo tengo que salir en limpio para que me acepten y que pueda ser parte de.
Empiezo a participar en las actividades físicas, que es algo que también me ha gustado mucho y que es algo que yo creo que desde primaria me marcó y que por eso a mí me siguió gustando. Lo que sí nunca me gustó fue en los deportes fue básquetbol, porque pues por el tamaño obviamente no logro encestar y me frustra. Pero Claro. de lo que es lo demás, yo siento que sí lo juego, ¿verdad? Entonces, cuando decían básquetbol, yo me retiraba Ah, y bueno, no buscaba otra, participabas. y buscaba otra Otra actividad, ¿verdad? posibilidad. Otra posibilidad. Pero en básico sí creo que hubo una aceptación muy buena de parte de mis maestros también. Eh, no hubo una distinción en decir, bueno, usted hace menos tareas o usted va a trabajar más despacio que sus compañeras, no. Íbamos al mismo nivel y solo sí hubo un parte de discriminación por parte de la directora, ¿verdad? Que sí fue algo bien duro para mí porque ni siquiera era porque se tratara de tema en sí, de materias o Algo académico, rendimiento, ¿no? ajá. No era algo académico ni de rendimiento escolar, nada, sino era por ser parte de la banda escolar, ¿verdad? Mm. Que ella empezó a tener cierta discriminación hacia mi persona. Entonces, a raíz de eso, creo que fue otra etapa donde se marcó el que yo me pudiera, como decir, bueno, tengo que estudiar, tengo que empoderarme para yo saber cuáles son mis derechos y qué tengo que defender. Porque ella sí, hubo un momento donde me cita y me dice, mire, usted no puede ser parte de la banda escolar porque yo no quiero mascotas. Entonces, nuevamente se da que a nivel institucional no había otra persona con discapacidad estudiando. Y yo era la única. Y que pues siempre estaba incluyéndome, ¿verdad? Entre todas las actividades. Y que ella me dice, yo no la quiero a usted ahí. Sí, qué fuerte ese Y sí mensaje. fue un mensaje bien duro porque uno dice, bueno, yo no soy ninguna mascota. Sí, claro. Yo soy un ser humano igual que ella. Que obviamente hay ciertas diferencias, pero que sí, somos seres humanos iguales. Entonces, empiezo yo a frustrarme y a decir, no puede ser que otra vez, ¿verdad? Porque se viene a recordar a mi mente lo de la etapa de Claro, primaria. sí. Entonces, pero para mí fue algo duro porque yo dije, ya no viene de parte de un niño igual a mí, sino viene de alguien superior y de Con alguien autoridad, jerarquía exactamente. y educación. Sí. Exactamente. Entonces yo digo, ¿y ahora qué hago? Porque me lo dice la máxima autoridad del instituto, que yo no puedo ser parte de cierta actividad. ¿A quién voy a ir si obviamente uno respeta la jerarquía, verdad? Sí. Entonces yo digo, bueno, ¿qué hago, verdad? Entonces me encuentro una maestra y me dice que qué me sucede y entonces yo le comento y entonces me dice que no es justo, porque el único requisito para ser parte de la banda escolar era que uno estuviera en limpio con todas sus materias y tuviera el promedio que ellos pedían. Y que si yo estaba cumpliendo con eso, pues ella no veía ningún problema. Y de hecho, por parte de mis maestros, ¿verdad? Que eran los encargados de la banda escolar, hicieron hasta las adecuaciones, de verdad. Las adecuaciones en instrumentos, se podría decir, ¿verdad? Porque sí fui parte de las personas que tocaban el clarín. Tuve un tiempo, ajá, en eso. Clarín. Después cambié y ya utilicé el instrumento de redoblante, que también lo tuvieron que comprar, ¿verdad? Para que fuera uno adecuado a mi tamaño. Entonces, bueno, se empieza a hacer una lucha, ¿verdad? Tanto personal, porque sí fue algo que me marcó y que yo le dije a mi mamá de la nada, me dice, mira, ¿por qué no te quedaste? Ella siempre en ese sentido sí me apoyó y me dijo que ella sabía en qué horario yo ya podía llegar después de los ensayos de la banda. Entonces me dice, ¿por qué ahora no te estás quedando? Entonces, porque yo en ese momento ni le quise contar. Compartido. Ajá, entonces, bueno, yo dije, no me queda de otra y le tuve que abrir mi corazón y contarle, ¿verdad? Y decirle lo que había sucedido. Entonces ella viene y se molesta y me dice que no es justo y que qué podemos hacer. Entonces yo le dije que yo ya no quería pelear, ¿verdad? Porque yo lo que quería era mejor salir ya de ahí, que iba a cerrar los básicos, que iba a salir. Y entonces me dice que no, porque ella no me iba a tratar así, porque no era quien para tratarme así.
y máximo que llegara la directora, pues. Entonces, se hace, ¿verdad?, una denuncia a los derechos humanos, donde por mi parte tenía miedo. Y cuando yo ya estaba a punto de poner la denuncia, yo digo, mami, mejor vámonos, ¿verdad? Yo no quiero estar aquí. Entonces me dice mi mamá, no, ya estamos aquí, vamos a decir la verdad. Proceder. Y vamos a decir la verdad, cómo fue y cómo sucedió, qué te dijo y qué no te dijo. Así nada más. Y ellos van a saber qué hacer. Entonces, empiezo yo ya a leer y a meterme a lo que es el estudiar la constitución política. Entonces empiezo yo a ver y dice, bueno, todas las personas tienen derecho, todas las personas tienen dignidad, tienen igualdad. Entonces empiezo yo a decir, bueno, entonces sí, ¿verdad? Es correcto lo que estamos haciendo. Se logra cerrar eso a nivel institucional porque no se quiso proceder, ¿verdad?, ya que interviniera en sí la Procuraduría de los Derechos Humanos. Entonces me mandan a llamar a mí a nivel, digamos, institucional, con una reunión con la directora, con los coordinadores de la banda escolar y mi mamá presente y pues en este caso la orientadora del instituto. Entonces viene y dice qué sucedió y la directora pues se retracta, ¿verdad? Y dice que ella no fueron sus palabras y que ella lo único que quería era que yo no bajara mi rendimiento escolar y que por eso me había sugerido que mejor no estuviera en ese año en la banda escolar. Uh-huh. Entonces yo me le quedo viendo y digo yo, es que eso es mentira. Ella no dijo esas palabras, ella no usó esas palabras. Entonces se logra llegar a un acuerdo, ¿verdad?, donde me tuvieron que decir, bueno, esto y esto no puedes faltar, no puedes desistir de un ensayo, no puedes irte más temprano, ciertas restricciones, porque si no yo estaba fuera nuevamente de la banda. Entonces se quedó en un acta plasmadas ciertas condiciones. Condiciones, sí. Para yo todavía ser parte. Para pertenecer. Para pertenecer. Y lo lograste. Y ganarme, y ganarme el espacio. Entonces lo logro y al final pues fue como contraproducente, ¿verdad? Porque yo creo que a raíz de población, pues sí fue aceptable, ¿verdad?, el que yo estuviera ahí. Únicamente me recuerdo de eso, que fue lo único que yo sentí que sufría a nivel de básicos, ¿verdad?, en discriminación. Paso al área de diversificado y era pues otro nivel, ¿verdad?, y donde yo ya dije, bueno, yo ya voy enfocada a qué quiero estudiar, qué es lo que me gusta y decido seguir la docencia, ¿verdad?, decido seguir Magisterio de Educación para el Hogar y siempre me han gustado las manualidades y cosas así. Y sí, cuando llegamos y todo, averiguar y todo, sí hubo una persona donde viene y me dice, a ver si esta niña logra entrar. Fue lo primero que le dijeron a mi mamá. Entonces vino mamá y dijo, bueno, si has pasado los demás años, pues yo claro, no creo que no vayas a poder entrar. Estudia porque hay exámenes de admisión, porque hay etapas que tienes que superar. Entonces yo le dije, sí, yo quiero estar ahí. Y recuerdo muy bien que mi mamá previo me había dicho que si yo quería seguir secretariado, algún bachiller o ser contadora. Y me dijo, mira, ya hay fechas, puedes ir a ver a los institutos. Y yo las dejé pasar, ¿verdad? Y yo nunca fui a averiguar. Yo nunca quise ir porque yo ya tenía como que en mente qué carrera quería seguir. Entonces, cuando ella me preguntaba, le decía, sí, ahí voy a ir, ¿verdad? Pero nunca tuve el valor de decirle, mire, yo no quiero. Entonces viene mi hermana y le dice, mami, mire, para mí que ya no le diga que vaya a lugares, ¿verdad? Que ella pruebe y que se dé cuenta de que si ella quiere eso, que se esfuerce, ¿verdad? La carrera que yo estudié, pues sí, fue muy completa, ¿verdad? Porque estudiaba todo el día y creo que ahí pues no hubo mayor distinción, más que en esa ocasión para hacer mi ingreso a la escuela. De ahí pues igual para estudiar los laboratorios y todo usaba un banquito para poder adecuarme. Llevábamos un área textil donde se intentó, ¿verdad?, ver de qué forma usaba yo una máquina más pequeña, pero resulta que como no estaban en óptimas condiciones no se podía. Entonces yo me tuve que adecuar a usar las máquinas estándar y logré utilizarlas y de hecho mi especialidad es en el área textil, ¿verdad?, usando las máquinas estándar. Entonces, de ahí creo que no hubo mayor discriminación, se podría decir, hacia mi condición, ¿verdad?, discapacidad.
creo que acepté bastante bien el área ya y el grado de madurez que llevaba ya era bastante bueno, se podría Adecuado decir, para y el nivel que adecuado para ibas el nivel, exactamente. a asumir. A asumir, ¿verdad? Y entonces en ese año pues sí hubo un poquito de complicación en el sentido de que ya era mucha la carga y los desvelos y todo, pero yo dije, llegó un momento donde yo dije, bueno, es lo que yo quería y a seguir, ¿verdad? Logro graduarme y a raíz de eso pues creo que ya en el año de cierre hice mis 3 prácticas y todo. Yo sí tuve una enfermedad que me afectó bastante, que fue, creo que a raíz del estrés, que los doctores pues no lograban decir qué tenía. Yo en realidad me hicieron muchos exámenes y resulta que me mandan a hacer reposos y me ausenté un poquito del instituto y me bajó un poco mi promedio, ¿verdad? Entonces la maestra que coordinó ya en el cierre del año los promedios para los galardones que dan en los actos de clausura, me dice, mire, usted queda fuera, ¿verdad? Instantáneamente, aunque yo en el año de ya prácticas logré tener, ya cerrar ese año con un promedio de 90 y algo, pero ella igual me dijo que yo quedaba fuera. Entonces yo dije, bueno, igual, ¿verdad? Con que yo cierre y logre graduarme es suficiente para mí porque es una meta que yo alcancé y que me ha costado, ¿verdad? Al llegar y que a mi familia también. Entonces en ese año lo que pasa es que a raíz de un galardón que tiene la Procuraduría de los Derechos Humanos, fui seleccionada tanto por el promedio como el desarrollo en mis 3 prácticas por los lugares en los que yo fui a dar mi práctica exactamente. Entonces me seleccionan y empiezo a estudiar un diplomado en Derechos Humanos en la Procuraduría de los Derechos Humanos y avalado por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces ese año pues yo digo, bueno, no voy a entrar a la universidad porque voy a estudiar este diplomado, voy a cerrarlo y me empiezo a involucrar ya en más organizaciones de como lo que podría ser empoderamiento, ¿verdad? De saber tus derechos, en qué lugares uno puede acercarse y adaptarse. Y de ahí ya después decido entrar a la universidad y en la universidad pues es otro ambiente, ¿verdad? Es otro ambiente donde pues ya no hay mayor discriminación, siento yo, por parte de los compañeros. En algunos casos, pues sí, un poquito por parte del cierto docente, de verdad, ya a nivel universitario, porque sí me tocó toparme con un licenciado donde a mí en sí no me lo dijo, pero sí se lo dijo a otra compañera de otra discapacidad, donde le dijo, usted debería de pensar si realmente quiere estudiar la carrera que está estudiando. Entonces lo impacta a uno porque a nivel de un nivel educativo universitario, que a uno ya le estén poniendo ciertos peros, ¿verdad? Por una discapacidad es como wow, ¿verdad? Sí, es impactante, difícil, ¿verdad? sí. Porque uno dice, a este nivel ya no se debe de claro. dar. Ya por ejemplo, las condiciones son distintas. Ya el aprendizaje, el nivel académico y todo es distinto para que se dé esto, ¿verdad? ¿Y qué estudias en la universidad? En la universidad estoy actualmente estudiando licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y ya cerré 2 diplomados, uno en Criminología y uno en Criminalística en la Universidad de San Carlos. Excelente. Ajá. Pues es un brillante recorrido el de Andrea. Indudablemente esa fase de empoderarte de tus derechos y responsabilidades ha traído su fruto y el tener ese conocimiento te ha dado también el valor para saber qué es lo que quieres alcanzar y cómo lograrlo, superando las dificultades, retos o situaciones que el entorno coloque. Es sumamente importante entonces reflexionar acerca de la importancia de lo que el docente hace en la vida de una persona que tiene discapacidad o no, puesto que el docente, el profesor, el maestro genera ciertas condiciones que pueden ser para éxito o fracaso. Afortunadamente, en este caso, pues Andrea se ha empoderado y ha logrado superar esas dificultades que el ambiente educativo le ha planteado.